Apreciables hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el precioso nombre de Cristo Jesús. Me da mucho gusto el tener la oportunidad una vez más de compartir el mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a reflexionar sobre un tema que está titulado ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Y con este tema entraremos al estudio del capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 12, versos 1 y verso 2. Pasaje que me voy a permitir leer en este momento. Ya han pasado muchos meses, hermanos, desde que iniciamos con este estudio. Quiero decirles que ya tiene por lo menos 7 años que intenté, siendo pastor, desarrollar este estudio completo en la congregación, la última que pastoreé antes de estar como sobrevedor, pero el tiempo no alcanzó, hermanos, así que para mí ha sido una bendición ir retomando este proyecto en línea, ¿verdad? Pero es algo muy valioso también. Y es valioso porque también si ustedes desean ver toda esta serie, que yo sé que no son pocas, pues todas están grabadas en el Facebook, así como en el YouTube. Así que el título es este, hermanos, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Y dice así Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo descubrir la, la voluntad de Dios? Lo primero que quiero aprovechar a repasar, hermanos, es el bosquejo general que en este estudio he estado ocupando sobre la carta a los romanos. Es como un bosquejo muy clásico realmente, pero me parece que es muy práctico para que podamos tener un panorama general de los temas que el apóstol Pablo aborda en esta carta. Por ejemplo, el primer capítulo es la introducción. El capítulo 1, verso 18 al 3, verso 20, habla sobre el pecado. Del capítulo 3, verso 21 al 5, verso 21, habla sobre la salvación. Del capítulo 6, verso 1 al capítulo 8, verso 39, habla del tema de la santificación. Y los capítulos 9, 10 y 11 son un paréntesis, hermanos, en el cual el apóstol Pablo aborda el tema de Israel, que es un tema siempre interesante para la iglesia, y aborda el tema de Israel, del pueblo judío, para remarcar la soberanía de Dios, ¿no? Cómo Dios es soberano, cómo Dios escoge al pueblo de Israel, luego el entendimiento de ellos es velado para que nosotros también, por la soberanía de Dios, fuésemos pueblo de Él. Y bueno, los planes de Dios para la iglesia y para Israel, todo nos habla de que Dios es soberano. Ahora, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 15, verso 13, vamos a abordar el tema del servicio. Y hoy vamos a dar inicio, hermanos. Esto es muy importante porque la Biblia siempre nos va a llevar a un compromiso, nos va a llevar a que nosotros tenemos que hacer algo. La fe no es pasiva. Eh, Explica claramente el apóstol Pablo en la sección que habla de la salvación que nuestras obras, nuestras actividades, nuestras actitudes no alcanzan para ser salvos. No va por ahí el tema, pero tenemos que hacer obras, tenemos que servir, tenemos que actuar. Y después de esta etapa, hermanos, o de esta sección en donde se habla del servicio, capítulo 15, 13, hasta el finalizar la carta a los romanos, tenemos la conclusión. Ese es el bosquejo general y es el bosquejo, como les comenté, que hemos estado utilizando, que yo he estado utilizando para poder compartir este estudio bíblico. Vamos a hablar acerca del servicio, hermanos, y quiero comenzar con esta afirmación. La verdadera prueba de mi fe es mi servicio. La verdadera prueba de mi fe es mi servicio. El capítulo 12 inicia diciendo, así que, es una forma de decir por lo tanto, ¿no? Quienes conocen de gramática saben que este tipo de frases son frases que hacen una conexión. Y entonces cuando nosotros vemos frases como así que o por lo tanto, tendríamos que preguntarnos qué es lo que intenta conectar el escritor. El apóstol Pablo, hermanos, aquí regreso un momento, ¿verdad? Toda la exposición
es una gran exposición doctrinal, ¿sí? Pecado, salvación, santificación, soberanía, es todo un sustento doctrinal. Es algo que nosotros debemos de aprender, son conceptos, son eh, el entendimiento de nuestra fe, pero en todas las cartas Pablo empieza de esta manera, con declaraciones doctrinales, con enseñanzas, pero enseñanzas que se tienen que llevar a la práctica. Entonces, en esta sección del capítulo 12, cuando Pablo dice, así que, ¿verdad? Con esta frase es una conexión de toda la enseñanza anterior con llevar esta enseñanza ahora a la vivencia cristiana. ¿Cómo voy a practicar? ¿Cómo voy a vivir aquello que estoy aprendiendo? Una fe que no se practica, hermanos, es una fe estéril. Eh, por eso el título o el subtítulo en esta ocasión es La verdadera prueba de mi fe es mi servicio. No es cuánto sé, no es cuánto conozco, sino es mi disposición para servir. Vamos a hablar, con el favor de Dios, en los siguientes temas de esta parte tan importante de la fe, el poder servir. Y, y bueno, pues viene la afirmación o la pregunta, hermanos, de cómo descubrir la voluntad de Dios para mi vida, cómo descubrir lo que Dios desea que yo viva o la forma en la que Dios desea que yo viva. Esto es algo muy práctico, hermanos. En el verso 1, el apóstol Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El paso número 1 para poder descubrir y comprender la voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos, es entregar la vida a Jesús. Tiene que ver con una dedicación. Los creyentes a quienes esta carta fue escrita de manera original, entendían perfectamente cuando Pablo hablaba acerca de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Para ellos la palabra sacrificio tenía una connotación un tanto diferente a lo que hoy nosotros entendemos por sacrificio. Nosotros utilizamos la palabra sacrificio como un sinónimo de esfuerzo, como un sinónimo de voluntad férrea, ¿verdad? Decimos, me acabo de comprar un carro con mucho sacrificio, ¿verdad? Y nos referimos a lo mejor a las privaciones, ¿verdad? Que tuvimos que hacer para obtener algún bien o para disfrutar de algo, ¿no? Con mucho sacrificio. Pero la palabra sacrificio, hermanos, tenemos que recordar que es una palabra que tiene que ver con lo ritual. La religión, hermanos, en la antigüedad, o las religiones en la antigüedad, tenían que ver con el elemento del sacrificio. El sacrificio era el hecho de que un ser vivo tenía que morir para agradar a una deidad. Todas las religiones tenían este elemento del sacrificio. Eh, Incluso en algunos momentos, ¿verdad?, en los cuales el pueblo de Israel estaba lejos de Dios, llegó a practicar el sacrificio de personas. Muchas civilizaciones, en América también, en la América precolombina, en el Oriente, la Biblia nos da testimonio de que sacrificaban personas. La religión de Israel, hermanos, del Antiguo Testamento, es una religión que tuvo también este elemento del sacrificio, pero no se sacrificaban personas, se sacrificaban animales. Pero la reflexión, hermanos, en torno a esto
fue muy grande. Llegó un punto, ¿verdad?, en donde algunos profetas mencionaban, ¿verdad?, que Dios no quiere sacrificios, que el sacrificio que a Dios le agrada es un espíritu quebrantado, que a Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios. Es decir, ya en el Antiguo Testamento hubo un momento en el que se llegó a la reflexión de que para agradar a Dios no era suficiente con ofrecer sacrificios, que Dios quería algo más del ser humano. Y esto se llega a comprender de manera importante en el Nuevo Testamento, de manera plena en el Nuevo Testamento. Pablo dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio, pero menciona, es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos son un sacrificio a Dios. Nosotros somos al mismo tiempo la ofrenda, pero también somos quien ofrenda y nos presentamos a nosotros mismos como sacrificio. Por eso, para ser más concreto, para ser sencillo, hermanos, el primer paso es entregar nuestra vida a Jesús. Voluntariamente nosotros nos presentamos ante el Señor y le entregamos nuestra vida y decimos, Señor, queremos que tú gobiernes en nuestra vida, ¿sí? Pablo escribió, ya no vivo más yo, sino es Cristo el que vive dentro de mí. ¿Y cuál es la razón? Pues Pablo dice, por las misericordias de Dios. La razón es lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando reflexionamos en el actuar de Dios en nuestra vida, hermanos, podemos darnos cuenta que tenemos muchas razones para entregar nuestra vida al Señor, para agradecerle. Y este paso tiene que ser genuino, hermanos. ¿Qué características tiene una dedicación que es genuina, que es de corazón? Bueno, la genuina dedicación es voluntaria. Tú lo haces por tu voluntad, nadie te obliga, tú lo deseas. Y también es práctica. La vida del creyente es una vida práctica, hermanos. Necesitamos la teoría porque necesitamos comprender a Dios, comprender su voluntad, pero la realidad es que nosotros tenemos que llevar todo a la práctica. El perdón, el amor al prójimo, la obediencia a Dios, todo tiene que ver con lo que Dios, hermanos, quiere hacer a través de nuestra vida diaria, cotidiana. Y la genuina dedicación hacia Dios es completa, hermanos, no es a medias. Tenemos que estar dispuestos a entregar a Dios nuestra vida por completo. El paso número 2, hermanos, tiene que ver con la separación. El verso 2, en su primera parte, dice, no os conforméis a este siglo. Y habla de una separación. Esta separación se ha entendido en algunas ocasiones de manera equivocada, pensando que esta separación tiene que ser de las personas. En realidad, Dios no nos ha llamado a separarnos de las personas, porque Dios mismo ama a las personas. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y se refiere a las personas. También se refiere a la tierra, pero se refiere a las personas que vivimos en esta tierra. Nuestra labor es con las personas. No te pido que los quites del mundo, dice el Señor Jesús. ¿Cómo escucharán si nadie les predica? Dijo Pablo en la carta a los romanos. Entonces, nosotros no fuimos llamados a ser monjes, a separarnos como los esenios, ¿verdad? A enclaustrarnos. Nuestra vida es en medio de las personas. Esta separación es una separación de los valores del mundo. Y a esto se refiere el Señor cuando dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? A los valores que el mundo tiene.
que son contrarios a la voluntad de Dios. Esto no es tan sencillo, hermanos. Esto requiere un compromiso fuerte, un compromiso genuino, requiere voluntad, ¿verdad? Requiere disposición para que sea Dios quien dirija nuestras vidas. Y esto, hermanos, nos lleva al paso número 3, que es la transformación. Lo siguiente del verso 2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Dios desea que cambiemos nuestra forma de pensar. En muchas ocasiones pudiésemos estar cometiendo un error, ¿no? Que es pedirle a Dios que cambie nuestra vida, pero no estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar. Y hoy quiero compartir con ustedes esto. Hoy, hermanos, es muy común este tema de cambiar nuestra vida, y me parece que es muy común porque muchas personas sienten la necesidad de hacer un cambio en su vida, porque no están satisfechos. Y por eso vemos, por ejemplo, a un alto ejecutivo que a los 50 años dice, yo ya no quiero saber nada de esto, me voy a dedicar a lo que siempre fue mi sueño de vida, ¿no? Las librerías están llenas de libros con esta temática, ¿no? El secreto para cambiar tu vida, los 8 pasos para ser feliz, etcétera. Bueno, la Biblia nos dice, hermanos, que el secreto, si le podemos llamar así, para cambiar nuestra vida, es cambiar nuestra forma de pensar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestros pensamientos son los que van a dirigir nuestras acciones, y nuestras acciones son las que van a manifestar lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. ¿Cómo cambiar nuestra forma de pensar? Me había adelantado tantito en la siguiente diapositiva, hermanos. Bueno, recordar con ustedes que la voluntad de Dios se encuentra en su palabra, hermanos. El salmista escribió, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que encontramos la voluntad de Dios en su palabra. Al leerla, hermanos, Dios nos habla. Cuando nosotros abrimos la Biblia, escribió un pensamiento a alguien, Dios abre su boca para explicarnos su voluntad. Así que, ¿quieres transformar tu vida? Empieza por meditar en la palabra de Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros tengamos una disposición especial para meditar su palabra. Yo me he encontrado que hay muchos hermanos que leen la Biblia y lo hacen por curiosidad solamente, lo hacen a lo mejor por tratar de encontrar algunas equivocaciones en la Biblia. eh, y bueno, es buena la curiosidad. Sin embargo, Dios, hermanos, nos ha dado su palabra de manera muy especial para que nuestra vida sea transformada. No es cuánto aprendes o cuánto conocimiento tienes, sino que se trata de cuánto es la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Dios nos ha dado su palabra no para informarnos, sino para transformarnos. Así que es muy importante que nosotros acudamos a la palabra de Dios con ese anhelo de que cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos va a hablar. Dios tiene cosas que decirnos en nuestra vida, en nuestra familia, en el matrimonio, en el noviazgo, en nuestros estudios, en las decisiones trascendentales de la vida, hermanos. Y la voluntad de Dios nunca contradice su palabra. Mucha gente intenta ver la voluntad de Dios en un sueño, en una corazonada. Todavía hay quienes oran a Dios pidiendo una señal cuando Dios ya nos ha dado su palabra para poder comprender cuál es su voluntad. ¿Por qué descubrir la voluntad de Dios para mi vida? En la última parte del versículo 2 dice así, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, agradable y perfecta. En esta parte vemos las razones por las cuales es necesario para nosotros descubrir a través de la Biblia, a través de las experiencias. Dios nos habla también a través de las experiencias, nos habla a través de las personas. Eh, ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Lo primero que menciona, hermanos, el apóstol Pablo es que la voluntad de Dios es buena. Es buena la voluntad de Dios. La palabra buena, hermanos, podríamos definirla como es bueno, como algo de alta calidad, hermanos. ¿Sí? Usted ha probado alimentos de buena calidad y seguramente ha probado alimentos de mala calidad. ¿Y cuál preferimos? Pues preferimos los que son de buena calidad. Entonces el apóstol dice, la voluntad de Dios es de alta calidad, es buena para nosotros, pero también es agradable. Y aquí el apóstol aborda un mito, ¿no? De que la voluntad de Dios pues es algo desagradable. No queremos a veces saber mucho de la voluntad de Dios porque aunque quizá no somos completamente felices lejos de Dios, hay cosas que nos agradan estando lejos de Dios. Pero Pablo dice que es agradable y se refiere a que nuestra vida no será mejor lejos de la voluntad de Dios que dentro de ella. Es agradable y él dice, compruébalo, compruébalo, nunca vas a estar mejor que cuando estés dentro de la voluntad de nuestro Dios. Es agradable y añade el apóstol Pablo, es perfecta. Decir que es perfecta es que se refiere a que es completa y es suficiente para nosotros. Es completa, nada le falta. Es como un traje, hermanos, que cada quien puede tener el privilegio de hacerlo a su medida. No importa lo que tú estás viviendo, no importa tu contexto de vida, si tú cumples con la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios es perfecta para ti y suficiente para tus necesidades. Deseo que Dios les bendiga, mis hermanos, y que en esta última etapa del estudio de la carta a los romanos podamos aprender mucho, mucho más acerca de lo que es el servicio eh, en, en nuestra vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.